Pues ese es el contexto en el cual surgen este grupo que en un día llegarían a ser conocidos como los bautistas. Un mundo durante el tiempo de la Reforma, cuando la salvación por gracia ha sido reconocida y restablecida, por lo menos entre los protestantes, pero la doctrina de la iglesia libre y separada del Estado todavía no ha sido reconocida. ¿Okay? Y es en el contexto de esa realidad en el siglo XVI, los 1500 en adelante, cuando empezamos a ver diferentes grupos. Y lo que quisiera aquí en este momento es ver movimientos relevantes al desarrollo de la libertad religiosa en Europa, en el continente europeo, y después en Inglaterra, y por último lo veremos en las colonias americanas. Primeramente, movimientos relevantes al desarrollo de la libertad religiosa en Europa continental. Aquí empezamos a ver a los reformadores radicales. ¿Quiénes eran estos? Bueno, estos eran reformadores que comenzaron mano a mano con Zwingli en Suiza, reconociendo que sus enseñanzas eran legítimas, pero ellos se pusieron a estudiar la Biblia de su propia parte y reconocieron que en el aspecto de la iglesia, de la eclesiología, Zwingli no estaba dispuesto a divorciar la iglesia del Estado. Él quería mantener esta relación. Se separaron de la reforma suiza, fueron identificados como reformadores radicales porque quebraron para poner en lugar una eclesiología bíblica, un retrato, un perfil de la iglesia como separada del Estado. Ellos mismos se llamaban los hermanos, porque eran reformadores radicales que tomaron para sí mismos este nombre, reconociéndose como separados de la iglesia oficial en el Estado y consagrados a Dios. Esto no quiere decir que estaban en contra del Estado. Lo que querían era tener libertad para ejercer su fe de acuerdo a su propia conciencia. Querían mantenerse fiel al Estado, reconociendo la autoridad bíblica del Estado, pero rechazando la idea de que el Estado tuviera autoridad sobre la iglesia o que la iglesia tuviera autoridad sobre el Estado. Podemos hablar también en este contexto del comienzo del grupo anabautistas. Este es un grupo este es un nombre, que se les dio por parte de los católicos romanos y los protestantes a este grupo de reformadores radicales. ¿Por qué? Porque rechazaban su bautismo como infante y reconocían que uno tenía que ser bautizado de su propia parte. Así es que empiezan a abrazar esta idea del bautismo del regenerado, del creyente que ha llegado a esa decisión de por sí mismo. Los que estaban en contra de esta reforma radical los identificaron como anabautistas, y como todos sabemos es un nombre que pegó y tenemos anabautistas hasta hoy en día. Los anabautistas surgen como un grupo distinto del año 1525 en adelante. Primero en Suiza, luego en Alemania, pero empiezan a cubrir todas partes de Europa desde ese momento en adelante. Bueno, vamos a hablar acerca de movimientos relevantes al desarrollo de la libertad religiosa en Inglaterra también. Quiero que reconozca que tenemos dos grupos, los anabautistas en Europa continental y qué es lo que está sucediendo en Inglaterra. Muy bien, lo que vemos aquí es que a la luz de 1534, cuando Enrique el VIII se quebró con la Iglesia Católica Romana y formó la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana o la Episcopal como la conocemos aquí en Norteamérica,
empezamos a ver un desarrollo también. Porque quizás unos pensarían que, bueno, con el establecimiento de la iglesia en Inglaterra ya todo estaba bien, se habían quebrado de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero eso no era el caso. En muchos sentidos, la Iglesia Anglicana seguía obrando y trabajando y haciendo su ministerio básicamente como si fuera una extensión de la Iglesia Católica Romana. Y lo que sucede entonces es que hay personas dentro de la Iglesia Anglicana en Inglaterra que quieren reformar la Iglesia Nacional de su estado, de su país. Y aquí vemos entonces a los puritanos, creyentes devotos que querían reformar la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia oficial del estado de la Gran Bretaña. Querían trabajar dentro de la Iglesia Anglicana para traer reforma. Muchos de estos puritanos con el tiempo llegaron a la conclusión que la Iglesia de Inglaterra estaba contraria a esta clase de reforma y se volvieron entonces separatistas. ¿Qué es un separatista? Un separatista es un puritano que ha llegado a reconocer que la Iglesia Anglicana de Inglaterra no puede ser reformada por adentro, así es que ellos se separaron. Todavía tenían las mismas doctrinas de la Iglesia, pero se separaron para mantener sus propias congregaciones, sus propias reuniones separadas de la organización oficial de la Iglesia en Inglaterra. Con el tiempo entonces vemos el nacimiento de los bautistas. En gran parte estos son separatistas, comenzaron como puritanos, llegaron a ser separatistas con un tiempo, pero a través de su estudio de la Biblia reconocieron que las doctrinas de la Iglesia Anglicana eran contra la palabra de Dios. Por ejemplo, el bautizar bebitos o infantes. Se separaron por completo de esa clase de doctrina anglicana y ellos entonces empezaron a formar sus propias iglesias. Y lo que vemos es que esto empieza a suceder en Inglaterra con los bautistas generales en los 1630 y con los bautistas particulares en los 1640. Bueno, un poquito de la historia y el trasfondo para llegar al punto que queremos tratar en realidad. Llegamos al reconocimiento que este concepto de el Estado y la Iglesia en liga, el uno con el otro, es algo muy terco que vemos a través de la historia. Y lo continuamos a ver aún cuando el cristianismo viene a ser la iglesia o la religión oficial a través de Europa y en Inglaterra. En vez de descartar esa idea y dejar las personas decidir por sí mismos a quién servirían, si servirían a Dios o a otros dioses, esta idea terca continúa. Y es en el contexto de eso entonces que queremos hablar acerca de lo que la libertad religiosa significa. Y aquí quiero en realidad ver como E.G. Hinson en su libro Religious Liberty and Christian Roots of Our Freedom identifica la libertad religiosa. La reconoce en 4 aspectos y me gustaría leer estos. Habla de la libertad de la conciencia, lo cual es el derecho de cada persona decidir su fe sin compulsión por el Estado, incluso de no ejercer fe alguna de acuerdo a su conciencia. El tener la libertad absoluta para decidir por sí mismo cómo su conciencia va a perseguir su fe o no tener fe. La libertad de expresión religiosa. Esto habla del derecho de determinar cómo un grupo expresará su fe, su religión. ¿Qué culto hará, alto o bajo? ¿Qué textos sagrados usará? ¿La Biblia, el Corán, la Bhagavad Gita, verdad? ¿Qué textos sagrados usarán para expresar su fe? ¿Cuáles serán sus ritos y sus sacramentos? También la libertad religiosa tiene que ver con la libertad de asociación.
Aquí hablamos del derecho de determinar su propia eclesiología. Su iglesia va a ser formada a base del entendimiento de la diferencia entre el sacerdocio y el pueblo, de acuerdo al Antiguo Testamento, o tomando el Nuevo Testamento, donde se habla acerca del sacerdocio del creyente en general. El liderazgo de la iglesia va a ser compuesto de pastores y diáconos, o de pluralidad de ancianos, o de obispado, o de algún presbiterio. Todas estas preguntas deben de ser internas a la iglesia y no algo que el gobierno tiene control o parte que ver en ello. Y por último, la libertad de actividades corporativas, el derecho de tener servicios públicos y abiertos sin el temor de ser intimidados o molestados por el Estado o por alguna religión estatal. Así es que cuando hablamos de la religión, de la libertad de la religión o la libertad de conciencia, estamos hablando de la libertad de la conciencia, la libertad de expresión religiosa, la libertad de asociación y la libertad de actividades corporativas. Me gusta lo que dice el Baptist Joint Committee y la identifica como la regla de oro de la libertad religiosa. Está escrita en inglés, pero la he traducido al español y dice de esta manera: no pidas al gobierno que promueva tu propia religión si no quieres que el gobierno promueva la religión de otro. Y no permitas que el gobierno obstruya la religión de otro si no quieres que el gobierno obstruya tu propia religión. Muy bien, hemos dado un breve repaso a la historia, ¿verdad? De la relación entre el Estado y la religión, y también hemos identificado las distintivas de lo que es ser libres en nuestra conciencia, para cada uno entonces seguir su propia fe de acuerdo a como su mente y su corazón le dicta. Lo que queremos ver aquí enseguida entonces es hablar de ciertos personajes que Dios usó en el siglo XVI en adelante para promover estas ideas de la libertad de la religión. Ideas que en realidad no eran populares en su día. Hoy en día usted y yo las practicamos y le damos gracias a Dios por ellas, pero en este tiempo estas ideas eran vistas como traicioneras al Estado, y la realidad es que muchos pagaron con su vida para promover estos principios tan fundamentales, no nomás a lo que es ser un bautista, pero a lo que es ser una persona de fe. Y déjeme decirle otra cosa antes de hablar acerca de estos varios reformadores, porque ha habido estudiosos y eruditos que han pensado que la idea de la libertad religiosa o la libertad de conciencia es algo que la razón misma nos dicta. O sea que si usted tiene una filosofía de la ley natural o del razonamiento, ¿verdad?, libre de religión, y llegaría a esta misma conclusión, que el hombre debe tener la libertad para decidir por sí mismo sobre estas cosas tan importantes. Y lo que le diría yo a usted hoy aquí en este momento es que históricamente no fueron los filósofos los que introdujeron esta idea. Esta idea primeramente surgió de hombres de fe que leían sus Biblias. O sea, cuando ellos argumentaban a favor de la libertad religiosa, no lo hacían sobre una base de filosofía racional. Al contrario, lo hacían porque habían leído sus Biblias y usaban argumentos bíblicos para insistir que la palabra de Dios insiste que el hombre tenga esta clase de libertad. Cuando Josué nos dice en el Antiguo
Testamento, por ejemplo, decide hoy a qué Dios servirás. Le está dando al pueblo de Israel la libertad para ellos escoger si van a servir al Dios de sus antepasados. Y cuando Jesús dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está haciendo una invitación para que tú decidas por ti mismo si lo vas a seguir en fe a Él. No te impulsa a aceptarlo o recibirlo como tu Salvador, pero sí te invita a que lo hagas. Así que estas ideas de libertad religiosa, de libertad de conciencia, históricamente no brotan de la filosofía ni de la ley natural, brotan primeramente de hombres que estaban convencidos por haber leído la Biblia que esto era lo que la Biblia enseña para toda la humanidad. Así es que lo que quiero ver aquí just brevemente, y no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, es unos cuantos hombres que Dios usó para avanzar estas ideas a través de los tiempos. Así es que en el siglo XVI, en Europa continental, encontramos a Conrad Grebel, que es conocido como el padre de los anabautistas suecos. En enero 21 de 1525, Conrad Grebel bautizó a Jorge Blaurock. Y cuando hizo eso, él fue el primer hombre que inició el bautismo del creyente en la era moderna. Usted ha sido bautizado como creyente por virtud de su fe en Cristo Jesús. Conrad Grebel, en enero 21 de 1525, fue el primero que estableció esa práctica caminando hacia adelante. ¿Ha notado cuándo sucedió esto? Enero 21, 1525. En menos de 5 años llegaremos al aniversario 500 de este evento en la historia. Para mí, esto es algo por celebrar. Ojalá su iglesia empiece a orar y a pensar acerca de cómo va a celebrar esa fecha histórica. Usted y yo quizás no somos anabautistas, pero sí somos los herederos de ese legado que hombres como Grebel nos dejaron cuando empezaron a ser bautizados por virtud de su fe en Cristo, rechazando el bautismo infantil. Así es que le damos gracias al Señor por ello. En enero de 1525, Grebel fue el que estableció la primera iglesia anabautista en el suburbio de Zolikon, en Suiza también, fundando la primera iglesia de personas creyentes redimidos, separándose del Estado. Así es que si usted es miembro de una iglesia local, usted puede trazar su herencia, su herencia a ese tiempo en 1525. O podemos hablar un poquito de Michael Sattler, ¿verdad? Un católico que fue convertido en anabautista también. Y el punto que quiero hacer acerca de Sattler es simplemente que él fue el que escribió la confesión Schleitheim, que es la primera confesión bautista conocida. Fue escrita en 1527 también. ¿Por qué esto es importante? Porque después de la confesión Schleitheim, vino la confesión en Londres y luego vino la confesión en Filadelfia, vino la confesión la confesión y fe bautista en 1925 por los bautistas del sur. Usted y yo hoy somos los herederos de confesiones bautistas. Voy a hablar un poquito más acerca de eso. Todo esto comenzó con Michael Sattler.